En el nombre del Padre, del Hijo, del Espíritu Santo. Amén. Ven Espíritu Santo, llena los corazones de tus fieles, enciende en ellos el fuego de tu amor. Envía, Señor, tu Espíritu Creador y se renovará la faz de la tierra. Oh Dios, que has iluminado los corazones de tus hijos con la luz del Espíritu Santo, haznos dóciles a tus inspiraciones para gustar siempre del bien y gozar de tu consuelo. Por Jesucristo nuestro Señor. Amén. Lección número 15. La Santa Eucaristía en las Sagradas Escrituras. Vamos a revisar hoy la Sagrada Escritura como sacramento en la Sagrada Eucaristía como sacramento en las Sagradas Escrituras. Y vamos a comenzar diciendo de que el sacramento de la Eucaristía es el tema central de nuestra fe católica. Por eso es que la Eucaristía es llamada sacramento de nuestra fe. La palabra Eucaristía significa acción de gracias. Y por eso en la palabra de Dios escuchamos cuando Jesús dice, lo partió, dio gracias y dijo. O sea, ese a dar gracias al Padre es lo que nosotros llamamos Eucaristía. En la Eucaristía se encuentra presente Cristo en el vino y en el pan consagrados como verdadero Dios y verdadero hombre, su cuerpo, su sangre, su alma y su divinidad, accesibles a todo aquello que con respeto y veneración lo deseen recibir, no solo espiritualmente, sino también corporalmente. Porque cuando uno comulga, no está comulgando un pedazo de pan o una hostia redonda blanca cualquiera, sino que está comiendo al mismo Cristo en su cuerpo y en su sangre. No es algo aparente, no es algo que tal vez esté ahí, no es algo de que puede ser que esté ahí, sino que es algo real, es algo que está ahí verdaderamente presente. Nosotros solo vemos la hostia y el vino, pero realmente ahí está el cuerpo y la sangre de Cristo completamente. Por lo tanto, el que lo comulga recibe a Cristo enteramente. Jesús, cuando estaba en su época con los israelitas, les hablaba de un pan de vida que era distinto a los demás pan que comían en ese entonces, y que ese pan, si algún día lo comíamos, nos daría la vida eterna. En el Evangelio, según San Juan, en el capítulo 6, en el verso 27, dice: no trabajéis por el alimento perecedero, sino por el alimento que permanece para vida eterna, el que os dará el Hijo del Hombre, porque a éste es a quien el Padre Dios ha marcado con su sello. Palabra del Señor. Este pan que nos da la vida eterna, el cual nos ha dado Jesús, es lo que nosotros llamamos Eucaristía, y veremos más adelante cómo Jesús nos lo dejó en la última cena. También Jesús nos aseguró que este pan que Él nos daría no era como el maná que comieron nuestros padres en el desierto cuando estaban saliendo de la esclavitud, sino que este pan sería su carne que Él daría para la vida del mundo. Este pan de vida es el mismo en su cuerpo y en su sangre. Según San Juan, capítulo 6, en los versos del 48 al 51 dice: yo soy el pan de vida. Vuestros padres comieron el maná en el desierto y murieron. Este es el pan que baja del cielo para que quien lo coma no muera. Yo soy el pan vivo bajado del cielo. Si uno come de este pan, vivirá para siempre. Y el pan que yo le voy a dar es mi carne para la vida del mundo. Palabra del Señor. Cuando Jesús dijo estas frases, tienen que comer mi cuerpo, porque el pan que yo les voy a dar es mi cuerpo, es mi carne para la vida del mundo. Hubieron muchos judíos que se escandalizaron, que decían, y es impresionante cómo habla este, y decían, ¿y por qué vamos a escuchar a este? ¿Y cómo este nos va a dar de comer su carne? En San Juan capítulo 6, en los versos del 52 al 54, San Juan 6 del 52 al 54 dice: discutían entre sí los judíos: ¿cómo puede éste darnos a comer carne? Jesús les dijo: en verdad os digo, que si no coméis la carne del Hijo del Hombre y no bebéis su sangre, no tenéis vida en vosotros.
el que come mi carne y bebe mi sangre tiene vida eterna, y yo lo resucitaré en el último día. Palabra del Señor. Lo que nos da a entender que Jesús no está hablando en forma simbólica, en que tal vez sí quieren, coman, tal vez sí quieren, no se preocupen, ahí no está Jesús en el cuerpo y la sangre, es una forma nada más de hablar. No, Jesús dice, estoy yo ahí en ese cuerpo, ese pan es mi cuerpo, y así lo entendieron los judíos. Por eso es que se ponían a hablar, ¿y cómo nos va a dar de comer su carne? O sea, ¿cómo? Es imposible eso. Esa forma de ellos de pensarlo es porque realmente comprendieron lo que Jesús quería decir. Y Jesús no quería hablar solo en que piensen como que esa es mi carne, aunque en realidad es un pedazo de pan. No, Jesús dijo algo que los judíos entendieron a la perfección y por eso se escandalizaron. Tienen que comer mi carne. Y ese pan que yo les voy a dar es mi carne. Y ellos lo comprendieron así, por eso se escandalizaron. ¿Y cómo nos va a dar de comer su carne? Jesús, al afirmar de que su carne era verdadera comida, no solo una vez, sino dos veces, les dio a entender que era real, que su cuerpo iba a estar presente en el pan y que debían de comerlo para alcanzar la vida eterna. Por eso muchos de sus discípulos dejaron de seguirle. En el Evangelio según San Juan, en el capítulo 6 del 60 y 66 dice, muchos de sus discípulos al oírle dijeron, es duro este lenguaje, ¿quién puede escucharlo? Desde entonces muchos de sus discípulos se volvieron atrás y ya no andaban con él. Palabra del Señor. Si Jesús hubiese hablado en forma simbólica, ¿por qué tendrían que escandalizarse los judíos y sus discípulos? ¿Por qué se fueron entonces si él solo estaba hablando de manera simbólica? Si eso no era como él había dicho. ¿Por qué se fueron entonces? Lo que pasa es que Jesús no estaba hablando en forma simbólica, sino real. Efectivamente, el pan y el vino sí son su cuerpo y su sangre y hay que comerlos. Pero a pesar de que Jesús nos aseguró eso, todavía en la época antigua, igual en la época de ahora, hay algunos que se niegan a creerlo. En San Juan capítulo 6, en el verso 64 dice, pero hay entre vosotros algunos que no creen en que Jesús sabía desde el principio quiénes eran los que no creían y quién era el que lo iba a entregar. Palabra del Señor. Jesús dice, hay muchos de vosotros que no creen. Y así vivimos hoy en un mundo tan complicado en el que la mayoría de gente no cree en la Eucaristía, por eso no comulgan, no creen que Jesús está ahí presente, por eso no lo comen, no creen que sea necesario para alcanzar la vida eterna, por eso no van a misa. Hay tanta gente que no cree, y Jesús lo sabe muy bien, Jesús sabe perfectamente, pero Él deja que nosotros nos vayamos, como les dijo a sus discípulos. Él no les dijo, no, espérense, no se vayan, yo solo estaba bromeando. No, Él se quedó ahí tranquilo y ellos se fueron. Y hasta les dice a los apóstoles, si ustedes también se quieren ir, váyanse si quieren. Porque Jesús es así. Él ya dijo que es su cuerpo y es su sangre y no va a cambiar. Somos nosotros los que tenemos que aceptar que Él está presente en el cuerpo y en su sangre en las especies del pan y del vino de la Eucaristía. Jesús instituye entonces la Eucaristía. La noche en que iba a ser entregado a sus verdugos, estando junto a sus discípulos, celebró la cena de la Pascua, pero la celebró de una forma distinta a cómo se celebraba en esa época, incluyendo así la nueva cena del Señor, la cena de la Eucaristía. Y esto quedó plasmado en el relato de los tres evangelistas sinópticos, Mateo, Marcos y Lucas. Veamos primero a Mateo. San Mateo capítulo 26, del 26 al 28 dice, mientras estaba comiendo, tomó Jesús pan y lo bendijo, lo partió y dándoselo a los discípulos dijo, tomad, comed, esto es mi cuerpo. Tomó luego una copa y después de dar las gracias se la pasó diciendo, bebed de ella todos, porque esta es mi sangre de la alianza, que es derramada por muchos para el perdón de los pecados. Palabra del Señor. En el Evangelio, según San Marcos, en el capítulo 14 del 22 al 24 dice, mientras estaban comiendo, tomó pan, lo bendijo, lo partió, se lo dio y dijo, tomad, este es mi cuerpo.
Luego tomó una copa y después de dar las gracias se la pasó y bebieron todos de ella. Y les dijo, esta es mi sangre de la alianza que es derramada por muchos. Palabra del Señor. Y el evangelista San Lucas en el capítulo 22 del 19 al 20 dice, tomó luego pan, dio gracias, lo partió y se lo dio diciendo, este es mi cuerpo que se entrega por vosotros. Haced esto en recuerdo mío. De igual modo, después de cenar, tomó la copa y dijo, esta copa es la nueva alianza en mi sangre que se derrama por vosotros. Palabra del Señor. Así vemos cómo estos tres evangelios, los escritores sagrados quieren dejar plasmado que Jesús en la última cena cumple la promesa del pan consagrado que nos da la vida eterna y nos deja su cuerpo y su sangre para que aquel que lo coma tenga vida eterna. No de una manera simbólica o de apariencia, sino que real, auténtica y presente. En la Eucaristía, en el pan y en el vino, sí están su cuerpo y su sangre, aunque muchos no crean y no quieran aceptarlo. En la iglesia primitiva, los primeros siglos, la Eucaristía no era un mero símbolo, sino algo real en el que estaba presente el cuerpo y la sangre, el alma y la divinidad de nuestro Señor Jesucristo. Es necesario que analicemos entonces qué era lo que hacía la iglesia primitiva, sobre todo San Pablo apóstol, que no estuvo en la última cena y que no conoció de viva voz lo que Jesús hizo y dijo esa noche. En el libro de los Hechos de los Apóstoles se nos narra cómo la comunidad acudía a la enseñanza de los apóstoles y a la Eucaristía, llamada fracción del pan, todos los días. Hechos de los Apóstoles capítulo 2, en los versos del 42 y 46 dice, se mantenían constantes en la enseñanza de los apóstoles, en la comunión, en la fracción del pan y en las oraciones. Acudían diariamente al templo con perseverancia y con un mismo espíritu. Partían el pan en sus casas y tomaban el alimento con alegría y sencillez de corazón. Palabra del Señor. ¿Qué dice Hechos de los Apóstoles? Todos los días iban a la fracción del pan. Y como no había iglesia en ese entonces, no había templo físico de 4 paredes donde se reúnen como lo es hoy en día, se reunían en sus casas y en sus casas partían el pan y lo comían con alegría y sencillez, dice Hechos de los Apóstoles. O sea, ellos todos los días comulgaban, todos los días comían del cuerpo y de la sangre del Señor, pero especialmente el día domingo, es el día del Señor. Hechos de los Apóstoles capítulo 20, en el verso 7 dice, el primer día de la semana nos hallábamos reunidos para la fracción del pan. Pablo, que debía marchar al día siguiente, disertaba ante ellos y alargó la charla hasta la medianoche. Palabra del Señor. El primer día de la semana. ¿Y cuál es el primer día de la semana? El domingo. Ya San Pablo nos da también un precioso testimonio de que el primer día de la semana era especial para la comunidad cristiana, pues ese día se reunían para la fracción del pan, la enseñanza de los apóstoles y las colectas. En 1 Corintios capítulo 16, verso 2 dice, que los primeros días de la semana cada uno de vosotros deposite lo que haya podido ahorrar, de modo que no se hagan colectas precisamente cuando llegue yo. Palabra del Señor. Estos son los primeros testimonios que encontramos sobre la primera comunidad cristiana de que se reunían todos los domingos, el primer día de la semana, para la fracción del pan. Otro dato que nos interesa aclarar es que en las cartas de San Pablo, en ningún momento se habló de que la fracción del pan fuera un mero símbolo, sino que se aseguró que el pan que se comía era el cuerpo y la sangre de Cristo. Así lo aseguró San Pablo en 1 Corintios capítulo 10, del 16 al 17. La copa de bendición que bendecimos, ¿no es acaso comunión con la sangre de Cristo? ¿Y el pan que partimos, no es comunión con el cuerpo de Cristo? Entonces, si el pan es uno solo, también nosotros, aun siendo muchos, formamos un solo cuerpo, pues todos participamos del mismo pan. Palabra del Señor. El apóstol San Pablo dice, ¿y es que acaso el pan que comemos no es la carne de Cristo? ¿Y es que acaso el vino que bebemos no es la sangre de Cristo? Por supuesto que lo es,
porque así como ellos son, comemos de ese pan todos y nos hacemos unos con Cristo, dice el apóstol San Pablo en esta carta a la comunidad de los Corintios. Por eso es que el apóstol reprende a la comunidad de los Corintios, porque no respetaban la cena del Señor y la mezclaban con los sacrificios de los paganos. En 1 Corintios capítulo 5 del 7 al 8 nos va a decir a nosotros esto, que es importante, porque yo recibí del Señor lo que os transmití, que el Señor Jesús, la noche en la que era entregado, tomó pan, dio gracias, lo partió y dijo, este es mi cuerpo, que se entrega por vosotros, haced esto en memoria mía. Asimismo tomó el cáliz después de cenar y dijo, esta copa es la nueva alianza en mi sangre, cuantas veces la bebiereis, hacedlo en memoria mía. Pues cada vez que comáis este pan y bebáis de este cáliz, anunciáis la muerte del Señor hasta que vuelva. ¿Qué es lo que está diciendo el apóstol San Pablo? Dice, yo no lo escuché, yo no estuve ahí, pero recibí esto de los apóstoles por el mismo Cristo, que Jesús, estando en la última cena, en la última noche con sus discípulos, partió el pan, los dio y les dijo, y aquí está el precioso primer testimonio de la Eucaristía en la iglesia primitiva. Ya San Pablo lo escribe cómo se practicaba, cómo se hacía, cómo se decía todo el tiempo. Por eso es que él quiere dejar esto bien claro y dice, sepan bien que cada vez que coman de este pan y beban de este cáliz, anuncian la muerte del Señor hasta que venga. ¿Por qué? Porque están comiendo y están bebiendo algo que es real, no es algo que es ficticio, es algo que es real. Por eso es lo que pasa de que a veces nosotros no le ponemos el cuidado debido y no respetamos la cena del Señor. No respetamos la Eucaristía. En 1 Corintios 5 del 7 al 8 dice San Pablo, eliminad la levadura vieja para hacer masa nueva, pues todavía sois ácimos, porque nuestro Cordero Pascual Cristo ha sido inmolado. Así que no celebremos la fiesta no con vieja levadura, no con levadura de malicia e inmoralidad, sino con ácimos de sinceridad y verdad. Palabra del Señor. Y afirma categóricamente el apóstol San Pablo que como es el cuerpo y la sangre de Cristo, no se puede mezclar la cena del Señor con la de los demonios. Y ninguno puede participar de las dos sin recibir su castigo. En 1 Corintios 10 del 21 al 22 dice, no podéis beber de la copa del Señor y de la copa de los demonios. No podéis participar de la mesa del Señor y de la mesa de los demonios. ¿O es que queréis provocar los celos del Señor? ¿Somos acaso más fuertes que Él? Palabra del Señor. ¿Y por qué no se quedará sin castigo nadie que coma de las dos copas, la de Dios y la del demonio? Pues porque el mismo apóstol San Pablo asegura que no es un símbolo, sino que es el cuerpo real y la sangre real de Cristo, presente en el pan y en el vino eucarístico. Por lo tanto, el que no lo coma o lo coma indignamente será culpable. En 1 Corintios 11 del 27 al 29 dice, por tanto, quien coma el pan o beba el cáliz del Señor indignamente será reo del cuerpo y de la sangre del Señor. Así que cada cual se examine interiormente antes de comer el pan y beber el cáliz. Pues quien come y bebe sin discernir el cuerpo, come y bebe su propia condenación. Palabra del Señor. ¿Culpable? ¿De qué? ¿De un mero símbolo? No. Culpable por no haber reconocido la presencia del cuerpo y la sangre de Cristo en las especies del pan y del vino. Porque no es algo simbólico, es algo real. Jesús sí está presente y realmente activo en la hostia consagrada y en el vino consagrado. Por último, entonces, el apóstol San Pablo nos menciona que este pan no es para cenar, ni mucho menos para llenarse. Por eso dice que si alguien tiene hambre, que se quede en su casa y coma ahí, porque este pan se respeta y se come con dignidad. 1 Corintios 11 del 33 al 34 dice, así pues, hermanos míos, cuando os reunáis para la cena, esperaos unos a otros. Si alguno tiene hambre, que coma en su casa. Así no os reuniréis para castigo vuestro. Lo demás lo dispondré cuando vaya. Palabra del Señor.
¿Qué es lo que pasa? ¿Por qué el apóstol dice, los que tienen hambre que vayan a comer a su casa? Porque como en ese entonces no se daban hostias blancas como las que se dan ahora, sino que se daba pan del que se come todos los días, entonces la gente aprovechaba y no comía en su casa para ir a comer a la iglesia y comía un montón de pan. El apóstol de San Pablo dice, no, esto no es para cenar. Si alguien tiene hambre, que come en su casa. El pan que les vamos a dar es solo para que recuerden que es el cuerpo y la sangre de Cristo, no es para que coman en cantidad. Porque habían muchos que hasta mandaban a las viudas, a toda la familia, vayan a comer allá, porque aquí no hay, vayan a comer a la iglesia. Hoy en día todavía hay mucha gente de así, que va a la iglesia por ver qué consigue, y cuando hay comida o dan algo, abunda la gente en la iglesia. Es normal eso, quizá. Pero para ir a la Eucaristía, dice el apóstol San Pablo, no esperéis un castigo grande, porque si hacéis eso vas a recibir vuestro castigo. Lo mejor es que comáis en vuestra casa y a la Eucaristía vaya a comer el cuerpo y la sangre de Cristo. Por eso es que el que coma y beba el cuerpo y la sangre de Cristo con respeto y veneración, se une a Cristo, se vuelve comunión con Cristo. En San Juan capítulo 6 del 56 al 57 dice, el que come mi carne y bebe mi sangre permanece en mí y yo en él. Lo mismo que el Padre que vive me ha enviado y yo vivo por el Padre, también el que me coma vivirá por mí. Palabra del Señor. Por lo tanto, comunión significa común unión. Cuando comemos el pan consagrado, estamos en común unión con Cristo, no solo espiritualmente, sino físicamente y realmente. Veamos ahora cuáles son los nombres que ha recibido este sacramento durante los últimos tiempos. El sacramento de la Eucaristía ha recibido diversos títulos a lo largo de los siglos, entre los cuales están Eucaristía o acción de gracias. En San Lucas capítulo 22 verso 19 dice, tomó luego pan, dio gracias, lo partió y se lo dio diciendo, esto es mi cuerpo, que se entrega por vosotros, haced esto en recuerdo mío. Palabra del Señor. Dice, tomó pan y dio gracias. A eso le llamamos Eucaristía. Marcos capítulo 14 verso 23 dice, tomó luego una copa y después de dar las gracias se la pasó y bebieron todos de ella. Palabra del Señor. Y en 1 Corintios 11 verso 24 dice, y dio gracias, lo partió y dijo, este es mi cuerpo que es entregado por vosotros. Haced esto en memoria mía. Palabra del Señor. ¿Qué es lo que están diciendo entonces estas tres citas de Lucas, Marcos y Corintios? Que Jesús dio gracias y luego dio el pan. Por eso es que al pan consagrado a la Santa Misa se le llamaba comúnmente Eucaristía. Segundo nombre, banquete o cena del Señor. 1 Corintios 11, 20 dice, para que cuando os reunís en esas condiciones, eso ya no es comer la cena del Señor. Palabra de Dios. Y en Apocalipsis, en el capítulo 19, en el verso 9 dice, luego me escribió, escribe, dichosos los invitados al banquete de bodas del Cordero. Me dijo además, estas son palabras verdaderas de Dios. Palabra de Dios. Vemos cómo entonces ya en la Biblia se le da un nombre también de cena del Señor o banquete del Señor a la celebración de la Eucaristía. Y por último, el nombre más común, el nombre más real, fracción del pan. En Hechos de los Apóstoles, capítulo 2, verso 42 dice, se mantenían constantes en la enseñanza de los apóstoles, en la comunión, en la fracción del pan y en las oraciones. Palabra del Señor. Y en Hechos de los Apóstoles, capítulo 20, en el verso 7 dice, el primer día de la semana nos hallábamos reunidos para la fracción del pan. Pablo, que debía marchar al día siguiente, disertaba entre ellos y largó la charla hasta la medianoche. Palabra del Señor. ¿Qué significa esto? A la Eucaristía en la comunidad cristiana también se le llamaba como la fracción del pan. Y quizá es el nombre más común, puesto que Jesús fraccionó el pan en varios pedazos y se los repartió a sus discípulos. Y es lo mismo que se hace en la Eucaristía. Se parte el pan en varios pedazos, aunque son hostias pequeñas, en hostias pequeñas, y se les da a todos para que coman. La Eucaristía entonces es real, no es simbólica o de apariencia,
sino que Cristo Jesús la instituyó y nos la ha dejado para que comiéndola tengamos vida y vida en abundancia. Y aquel que no quiere comerla o no crea en la presencia real de Cristo en la Eucaristía, obtiene la condenación de su alma, no de manera simbólica, sino real y auténtica. Por eso es que los católicos comemos el cuerpo y la sangre de Cristo en las especies del pan y del vino todos los días hasta que Cristo vuelva. Es así como hemos llegado al final de la lección número 15. Si Dios quiere, nos veremos en la lección número 16, donde hablaremos de algo especial, la Santa Misa. Que Dios los bendiga. Ave María Purísima, sin pecado concebida, en el nombre del Padre, del Hijo, del Espíritu Santo. Amén.